Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Mi nombre es Aaron Vance, yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga, Colombia, y es un gran privilegio poder compartirles el día de hoy un mensaje de la Palabra de Dios. Pues alrededor del mundo estamos viendo un avivamiento en el cristianismo. Estamos viendo que muchos están creyendo el Evangelio, están depositando toda su fe en Cristo y en lo que Él hizo por ellos en la cruz. Están recibiendo vida del Señor, una vida espiritual, la vida eterna que nadie puede perder cuando estamos en Cristo. Y estamos muy alegres, nos gozamos mucho porque estamos viendo esto alrededor del mundo. Pero a la vez hay muchos que están predicando un falso evangelio. Un evangelio que no es bíblico. Están predicando cosas que hasta la Biblia nos advierte, dice que hay que tener cuidado con algunos que predican falsos evangelios. Y vamos a mirar uno de esos evangelios el día de hoy. Hay muchos otros que estaremos estudiando en otro día, pero hoy vamos a enfocarnos en el falso evangelio legalista. Pues hay muchos que dicen, no, el legalismo es cuando uno quiere vivir en santidad o quieren tener algo de reglas para algo práctico. No. El legalismo es esto. El legalismo es poner otra obra mía sobre la obra de Cristo y así confiar en lo que yo hago para acercarme a Dios. Pero bíblicamente no es así. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1. Pues todo el libro de Gálatas fue escrito con este propósito, para advertir a la iglesia en contra al evangelio legalista. Entonces vamos a mirar Gálatas capítulo 1, comenzando con el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es una palabra muy fuerte. Dice que hay que resistir a esa persona y que esa persona sea maldita. Bueno, sigue diciendo esto, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos momentos. Yo te pido que toques el corazón de alguno que está mirando, que está sintonizando este programa del día de hoy. Señor, gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Es suficiente para nuestra salvación, Señor. Y ayúdanos a entender eso, a vivir en eso, Señor. Y a la persona que está escuchando el día de hoy, que toques su corazón, Señor, que le muestres su necesidad de arrepentirse y creer únicamente y solamente en ti, Señor. Te amamos, en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pues quisiera definir un poquito el legalismo. Pues el legalismo es poner otras leyes y obras sobre el sacrificio de Cristo para que uno se redima ante Dios, para que uno se acerque a Dios. Pues es decir, sí creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, pero si no hago esto, entonces no puedo ser salvo. Eso es lo que es el legalismo. Es colocar tantas reglas y obras que uno tiene que hacer para acercarse a Dios. Pero bueno, hay algunas cosas que son buenas. Y uno puede pensar en esto, que el bautismo está por toda la Biblia, que los que creen se bautizaron. En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos eso. Pero el bautismo no salva. Eso viene después de haber creído, después de la salvación. Si yo me bautizo sin haber creído, entonces no puedo ser salvo. Si estoy creyendo en el bautismo no salva. Igual asistir a la iglesia es una buena cosa, pero asistir a la iglesia no salva a una persona. O participar en la Santa Cena, o evangelizar a otros, o guardar días especiales, o tener una música correcta, o vestimiento específico, o tener enseñanzas y tradiciones de hombres. Bueno, algunas cosas son buenas, pero no todo salva.
La verdad es que, amigo, si nosotros estamos creyendo en lo que nosotros hacemos, eso es el legalismo. Si yo tengo que guardar la ley para acercarme a Dios, eso es el legalismo. Tengamos cuidado con ese falso evangelio legalista. Pues, ¿qué dice la Biblia? Si yo confío en mis obras, entonces en vano murió Cristo. Pues la Biblia dice en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, no confío en lo que hago, confío en lo que Cristo hizo por mí. En eso estoy confiando, en eso vivo. Y sigue hablando eso, diciendo esto, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ay, amigo, cuán impactante ese texto que dice que si yo confío en mis obras, en mi justicia, por demás murió Cristo. Tenemos que creer que lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Romanos 3 dice así, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues sigue diciendo esto, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Simplemente, tan claramente la Biblia dice que si nosotros queremos justificarnos delante de Dios, solamente tenemos una opción y es Cristo. Un medio evangelio es un falso evangelio. Entonces, bueno, vamos a pensar en el propósito de la ley. Algunos dicen, no, pues si la ley no nos salva, si yo no tengo que guardar la ley y si no puedo guardar la ley para acercarme a Dios, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Una gran porción de la Biblia es la ley de Dios. Tenemos el Antiguo Testamento y Cristo dice en su palabra que la ley es lo que nos demuestra nuestra necesidad para Él. No hay otra cosa. La ley no es el fin, la ley es el medio que el Señor va a usar para demostrarnos que tenemos una necesidad de Él. Dice en Gálatas 3, 24 hasta 26, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la única opción que tenemos. La ley sirve para mostrarnos nuestra necesidad por un Salvador. Sin la ley no hubiéramos conocido el pecado, y si no reconocemos el pecado en nuestra vida, no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él nos salva ¿de qué? Si nosotros estamos acercándonos a Dios diciendo, yo soy una buena persona, yo soy una persona fantástica, yo soy básicamente buena. La ley llega y dice, no, eso no es cierto. Tú has pecado, tú eres culpable y un día tienes que aparecer delante de Dios, el juez justo que lo sabe todo, y tú tienes que rendir cuentas a Él y Él lo sabe todo y Él no permita que ningún pecado entrará en su paraíso, en su cielo. Entonces, ¿cómo vamos a justificarnos? ¿Por la ley? En ninguna manera. No podemos justificarnos. La ley calla a todos los que quieren justificarse por sus obras y les proclama culpables. Los proclama culpables. Dice en 1 de Timoteo capítulo 1, desde el 8 hasta el 11, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amigo, déjeme decirle, nosotros estamos en esa lista. Tal vez no hemos cometido todo el pecado que está por ahí, pero tenemos que entender que somos culpables. Tal vez yo no soy parricida o matricida. ¿Quién haría eso? Algunos. Pero yo no soy eso, y uno puede jactarse diciendo, yo soy una buena persona porque no he hecho alguna cosa ahí. Pero yo sí he mentido. Y una persona que mienta es mentiroso. Yo sí he hurtado algo, he robado algo que no era mío, sea de algo de valor muy insignificante, un lapicero, algo. Yo he tomado cosas que no son mías y están en mi casa hasta el día de hoy. Algunos amigos ni siquiera saben, no los digan. Pero tengo que entender esto. La Biblia dice que soy culpable. La Biblia dice que no adulterarás. Pues yo tengo una esposa, hasta ahora 3 hijas, y doy gracias a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Yo nunca he estado con otra mujer. Gracias a Dios. Pero Cristo dice, yo les digo, el que mira a una mujer con codicia en su corazón, ya ha adulterado. Ya es adúltero. ¿Y quién no es culpable de eso? Vemos cosas que queremos y codiciamos y tal vez nadie lo sabe, pero está en la mente. ¿Y saben? ¿Quién sabe? Es Dios. No podemos justificarnos delante de Él. Somos culpables. Y la ley nos dice eso. Dice, Aarón, aunque tú eres pastor y has sido pastor por muchos años, tú eres culpable y necesitas un Salvador. Pues o es por gracia o es por obras. No hay otra opción. O es por gracia o es por las obras. Así dice la palabra en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay nadie que se puede justificar delante de Dios por la ley. El joven rico se acercó a Jesús diciendo, Señor, Rabí, ¿cómo voy a entrar al cielo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y el Señor le dijo, bueno, guarda los mandamientos, guarda la ley, para probarle. Y él dijo, yo he guardado la ley toda la vida, desde mi niñez. Pero Jesús sabía que no. Sabía que tenía otros dioses delante del Dios verdadero y por eso dijo, bueno, entonces quiero que vendas todos sus bienes, que los repartas a los pobres y que me sigas. ¿Por qué? Porque ese joven tenía mucha plata, mucho dinero y su Dios no era el Dios de Jacob, de los israelitas, el Dios de nosotros, sino que su Dios era el dinero. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque no había guardado la ley. Nadie se puede justificar delante de Dios, o es por gracias o por las obras. Depender de mis obras también quiere decir que dependo en algo más de lo que hizo Cristo, y que lo que hizo Cristo no era suficiente. Toda la razón que Cristo tuvo que morir en el Calvario, en la cruz, es porque no podíamos redimirnos a nosotros mismos. Él tuvo que venir y morir por nosotros porque no podemos acercarnos a Dios, porque somos culpables y Dios es perfecto. Y por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, vino aquí a este mundo, murió en la cruz para cargar nuestro castigo sobre Él mismo, para redimirnos y salvarnos del castigo que merecíamos, porque nosotros no éramos perfectos, no somos perfectos, y solo Él pudo salvarnos. Amigo, eso es el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Cristo nos salva. Nosotros fallamos, pero Él nos salva. Tenemos que confiar en eso. Muchos hacen burla de la muerte de Cristo por añadir obras, por decir que sí, murió Cristo en la cruz, pero yo tengo que hacer esto o aquello para ganar el favor de Dios y acercarme así. Si es por obras y gracia, entonces la gracia no es gracia. Dice la palabra en Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O es por obras o es por gracia. Tenemos que escoger en cuál vamos a confiar. ¿Cuál vas a confiar hoy, amigo? ¿Cuál vas a confiar? ¿En tus obras o en la gracia de Dios? Bueno, la palabra de Dios sigue hablándonos. Dice que tenemos que acabar como comenzamos. Si nosotros entramos así por la fe en lo que hizo Cristo por nosotros, dependiendo en Él, tenemos que acabar así también, así tal cual. Gálatas 1, 6 a 9, otra vez dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Su problema fue esto, que ellos comenzaron bien, pero se alejaron del evangelio correcto. Y dice que no hay otro evangelio, pero hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Tenemos que comenzar bien, pero así vivir y así confiar toda la vida. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el evangelio. Si comenzamos bien, debemos acabar también la carrera así como comenzamos. Comenzamos por gracia, por medio de la fe en Cristo. No es por lo que yo he hecho, no es por mis obras, es Él. Dice en Efesios 2, versículo 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así comenzamos, por gracia, por medio de la fe. Vivimos ahora por gracia, por medio de la fe en Cristo. Cada día cuando me levanto de la cama, yo vivo por gracia, por medio de la fe en Cristo. No llego a un punto en mi vida en que digo, pues he llegado, ya soy perfecto y ahora puedo depender en mí. No, sigo dependiendo en Cristo. Es por gracia, por medio de la fe. No puedo cambiar esto. Es por gracia, por medio de la fe. ¿En qué estás dependiendo, amigo? ¿En tus obras o en la gracia de Dios por medio de la fe que está en Jesucristo? El que cargó tu castigo, tu penalidad, lo que merecíamos nosotros, Él cargó en la cruz. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe. Vivimos así. Colosenses 2, 6 hasta el 10 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Somos completos en Cristo. Vivimos ahora así, completos en Cristo, dependiendo en Cristo, no en lo que hacemos. Acabaremos esta vida por gracia, por medio de la fe en Jesús. No hay otra opción. No puedo depender en guardar los mandamientos, porque no puedo guardar los mandamientos. Es un buen guía para vivir la vida, guardar los mandamientos, pero nadie puede guardarlos todos. Y nosotros lo sabemos bien. Queremos jactarnos diciendo que sí, nosotros ahora somos perfectos y nunca hemos vuelto a pecar. Pero si seamos honestos, la verdad es que sí. Hemos errado, hemos caído, hemos pecado. Hasta después también de haber conocido a Cristo, de vez en cuando la carne gana la batalla, pero no dependemos en la carne, hermanos, dependemos en la gracia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Recibimos esa salvación por Él, no por guardar alguna ley. Y hay otro extremo también de la hipergracia, eso es otro sermón para otro día. Pero quiero que entiendan, quiero que entendamos todos, nosotros tenemos que depender en Cristo, en nada más, en nada más. Él es poderoso para guardarnos porque Él quiso salvarnos. Si yo confío en lo que hago, voy a fallar porque no soy perfecto, pero si confío en Cristo, Él me guarda hasta ese día glorioso que estaré con Él. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso. ¿Quién es poderoso? Es Jesucristo. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, Él es poderoso para guardar ese depósito. Nadie puede quitarlo. Él nos guarda en sus manos y si estamos dependiendo en Él y no en nuestras obras, no podemos perder la salvación. Si uno dice, nosotros sí podemos perder la salvación si fallamos, si erramos, si pecamos, no es cierto, porque la Biblia dice que eso es el legalismo. Eso es creer en lo que hago para salvarme. Pero yo creo en Cristo. Él me cambia, Él cambia mis deseos, cambia mis quereres, Él cambia toda la intimidad que tengo, el hombre interior, cambia todo lo que soy. Estoy arraigado en Él, cimentado en Él, confiando en Él, porque Él guarda nuestro depósito hasta aquel día glorioso. Ay, amigo, ¿está usted confiando en Cristo para eso? Espero que sí. Hay algunos efectos del legalismo que tenemos que cuidarnos. Hay cosas muy peligrosas que yo he visto hasta en mi propia vida muchas veces. Vemos cosas, efectos que llegan a nosotros. Si estamos en un evangelio legalista, pues estas cosas son perjudiciales para nuestra espiritualidad. Pues Jesús odia al legalismo. Todo su ministerio en los evangelios vemos que Él confronta a los fariseos, a los que querían confiar en la ley antes que a Dios o más que a Dios, confiar en su propia justicia. Y Jesús odiaba eso y sigue odiando esto. ¿Por qué? Porque eso quita la grandeza de su misericordia y gracia. Quita nuestra necesidad en la mente y en el corazón de un Salvador, entonces no hay tanta necesidad para nosotros. Pero amigo, déjeme decirle a usted que sí hay necesidad. ¿Cuáles son los efectos? Hay un juego de comparación. Yo he visto esto tanto. Nosotros decimos, bueno, yo soy mejor que aquello. O él hace la obra más que yo y pues este juego de comparación, ¿quién se viste mejor? ¿Quién tiene el mejor título? ¿Quién cumple mejor la ley? ¿Quién hace más? ¿Quién ama más a Dios? No debo compararme con otros, sino con Cristo. Y cuando yo veo a Cristo, cuando yo veo quién es Él y lo que ha hecho Él, soy humillado porque no merezco estar delante de ese Dios. Pero por gracia, por medio de la fe, tengo la salvación, tengo la vida eterna y no hay nada más. No podemos jugar este juego de comparación. También hay un peligro del orgullo. Cuando yo hago todo mejor, entonces me creo a alguien. Este orgullo llega a estas iglesias y a los que proponen este evangelio legalista. Dicen, no, pues a los que hacen trabajo mejor vamos a darle una palmada aquí en la espalda y vamos a estar orgullosos. Yo por muchos años vivía en eso. Yo me creía alguien especial. Yo pensaba que, bueno, yo soy mejor que otros porque yo hago la obra mejor que otros. Y hermanos, eso es pecado. Es el pecado que más aborrece a Dios, es el orgullo. Y el legalismo propone el orgullo y es un lugar muy fructífero para que el orgullo crezca en nuestras vidas. Resistamos esto, hermanos. Hay una trampa de la autocompasión. Ay, hermanos, esto es tan prevalente en nuestras iglesias. Cuando yo no cumplo bien la ley o tradiciones humanas más bien, cuando no lo hago bien, como algunos esperan que yo haga, bueno, entonces siento que Dios ya no me ama. Siento un poquito alejado de Dios y siento que ya no soy digno de ser hijo de Dios, ya no soy digno y yo no soy salvo a veces, yo no siento salvo. A veces pensamos eso. Si no estamos cumpliendo con este evangelio legalista, pues esta trampa de la autocompasión. Pero déjeme decirle, amigo, Dios me ama por lo que hago. Dios no me ama por lo que hago, Él me ama por la persona que Él es. Él no me ama porque yo cumplo unas reglas o que yo hago eso o aquello. Él no puede amarme más por lo que hago y no puede amarme menos por lo que hago, porque Él me ama.
Siempre. Él es amor. Él me ama porque es amor. Y nada puede separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y estoy confiado de esto, hermanos. La Biblia lo enseña claramente. El legalismo propone esto que dice que si nosotros no cumplimos, ya Dios no nos ama. Ya no nos ama. Ya no podemos acercarnos a Dios. Hermanos, amigos, eso no es bíblico. Dios nos ama siempre. Hay un hueco de la hipocresía y esto es tan prevalente. Estas trampas, estos efectos del legalismo, es llegar a un punto en que me importa más lo que otros piensan de mí de lo que soy ante Dios. Hipocresía. El evangelio legalista dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y cuando otros nos ven haciendo eso, dicen, ¡ay, bravo! ¡Qué buen cristiano es! Pero eso no es lo que dice Dios. Él sabe quiénes somos realmente. En el hombre interior, el legalismo propone un evangelio de hipocresía, un hueco de comparación y es muy peligroso, hermanos. Mateo 23, hay un texto que vamos a leer desde el 23 hasta el 28. Dice Cristo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay, pues sigue hablando así. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pues, hermanos, tenemos que entender esto. No vamos a impresionar a Dios por lo que somos afuera. Él está mirando una cosa, está mirando nuestro corazón. Él está mirando y buscando algo en ti ahora, amigo. Fe. Está buscando que tú tengas fe, no en lo que tú haces, no en la persona que tú eres, sino en la persona de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que creer en Él. ¿Creerás en Él hoy? ¿Creerás en Él hoy? La Biblia dice que hay que arrepentirnos y creer. Eso es lo que salva. Arrepentirme de lo que he hecho, lo que confío en mis obras, confío en mi religión, confío en mi iglesia. Ya no. Voy a confiar nada más en Cristo. Entonces hoy te ruego, arrepiéntete y cree en Cristo. Es la decisión más importante que podría hacer. Y cristiano, sigamos así. Amén. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.